Vamos a asistir hoy a la sustentación del estudiante Gerson Jair Calle Álvarez, que nos va a presentar públicamente el proyecto de tesis doctoral titulado El Centro de Escritura Digital, una posibilidad para el fortalecimiento de la producción de textos académicos en la educación media. Nos acompañan hoy el doctor Hans Werner Hanuke, en español, sí, y el doctor Edison Neira Palacio, lo dije bien, afortunadamente, jurados de este proyecto de tesis, y la asesora, que es la directora del proyecto, la doctora Dora Inés Chaverra Fernández. Vamos a tener entonces un espacio de 30 minutos aproximadamente para la sustentación y seguidamente entonces tendremos un espacio para preguntas, observaciones e interlocución con los jurados. Ya finalmente entonces el público se retirará, haremos la respectiva deliberación y finalmente pues volveremos a la lectura final del acta de este encuentro. Entonces le damos de nuevo la bienvenida y le damos la palabra entonces en este momento a Gerson. Centro de Escritura Digital, una posibilidad para el fortalecimiento de la producción de textos académicos en la educación media. Como podemos ver, hay una serie de conceptos que se están configurando el Centro de Escritura Digital desde una mirada pedagógica y didáctica que le está aportando a la educación media. Esa relación con las prácticas de escritura académica que a veces en la escuela son segregadas o las desconocemos como maestros de escuela. Para ello tendré una ruta de exposición, empezaré con de dónde sale ese problema, cuál es la mirada de los centros de escritura digital, me detendré un momento en los centros de escritura en el contexto colombiano, hablaremos de prácticas de escritura académicas apoyadas por tecnología, otro concepto, comunidades virtuales de aprendizaje y finalmente la parte metodológica. ¿De dónde nace el problema? Entonces empecemos primero esa relación o ese aporte de la tecnología a un centro de escritura digital. Desde el contexto mundial, la OCDE, la UNESCO y la ONU han planteado políticas para incorporar la tecnología en los diferentes niveles educativos y en la sociedad en general. Un ejemplo de ellos son los modelos que nos plantean sobre inclusión, de inclusión desde que las personas puedan acceder a la tecnología en los diferentes niveles y en los diferentes estados o extractos socioeconómicos. En el contexto latinoamericano, en el año 2014, López, Lugo y Toranzo realizaron una investigación desde esa relación Estado, Educación y Tecnología, desde las políticas, y plantean que todavía sigue siendo la tecnología una motivación en las políticas de los países latinoamericanos. Y que lo que más identifican estas políticas es un interés por lograr la inclusión en todos los niveles de la sociedad, de la educación, por democratizar las políticas y también un interés de infraestructura. Sin embargo, también ellos plantean que hay un asunto que tiene que ver con lo pedagógico, que todavía se está dejando como a un segundo plano de incorporación de la tecnología. En Colombia hay una relación entre sociedad y TIC muy fuerte aproximadamente desde el año 2001, cuando desde las políticas, desde el Ministerio de Tecnología y el Ministerio de Educación, empiezan a aparecer programas como Colombia Aprende o el Plan Vida Digital, que busca no solamente dotar a las instituciones de tecnología, sino también empezar a generar objetos de aprendizaje o a fortalecer el talento humano en las escuelas de los maestros para que puedan llevar el aula de manera pedagógica, la tecnología al aula de manera pedagógica. En el contexto de ciudad, estas políticas también se vienen reflejadas. Un ejemplo de ellos es Medellín Innovation o Medellín Innovación o MD Ciudad Inteligente, donde las líneas de trabajo de estos dos proyectos está enfocada a la incorporación de la tecnología, a la infraestructura y a llevar a la tecnología a todos los niveles de la sociedad. Como podemos ver, siguen siendo la infraestructura y la inclusión de la tecnología en los varios
en los niveles de la sociedad un referente aquí permanente, pero seguimos teniendo una deuda con ese valor pedagógico. Desde la escuela y desde los otros referentes aparecen algunas miradas, y sabemos para los colombianos que la Ley General de Educación tiene un objetivo desde el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Además, crea un área de lenguaje, pues humanidades, lengua castellana, para trabajar los procesos de escritura. Sin embargo, la escuela viene reconociendo que el problema de la escritura no corresponde a una área específica, sino que es un problema transversal en todas las áreas del conocimiento. ¿Dónde está la situación? Que muchas de las instituciones y de los maestros desconocen cómo hacer este trabajo. Las prácticas de escritura académica en la escuela en todos los niveles sí viene siendo una preocupación. Aquí aparecen algunos autores que trabajan en la educación universitaria. Y de hecho, por ejemplo, Carlino y Pérez y Rincón plantean que hay una especie de vacío entre lo que ocurre en la escuela, en la educación media, y lo que pasa en los primeros semestres en la universidad. Y de hecho la universidad ha tenido que crear, la Universidad Colombiana, por ejemplo, talleres de escritura, cursos remediales o relaciones de tutoría entre los maestros para tratar de suplir esas dificultades que se han creado en la educación media desde la escritura. Las prácticas de la escritura apoyadas por TIC vienen actualizándose, vienen preguntándose en la escuela, y estamos pasando de mirar la escritura como algo instrumental para pasar a ser un proceso de escritura y una práctica de escritura que está fortaleciéndose desde la tecnología. Y el otro concepto que se trabaja en esa propuesta es esa mirada de comunidades de aprendizaje. La tecnología nos ha permitido crear comunidades virtuales de aprendizaje, pero no es un concepto solo desde la virtualidad. También se vienen pensando desde hace mucho tiempo cómo reunir al padre de familia, al sector productivo, al estudiante, al profesor alrededor del aprendizaje para fortalecerlo. Todas estas relaciones me permitieron crear 3 preguntas de investigaciones. La primera pregunta de investigación está enfocada en los factores didácticos, pedagógicos, didácticos y técnicos que se deben considerar en el diseño e implementación del Centro de Escritura Digital y que estén orientados a fortalecer las prácticas de escritura académica en la educación media. La segunda pregunta es en qué medida este Centro de Escritura Digital puede llegar a ser una estrategia institucional, es decir, superar ese asunto que ocurre de incorporar la tecnología a la escuela como solamente una estrategia de aula. No, aquí es mirarlo más como una estrategia que va a abarcar y a promover la práctica de escrituras académicas en la institución. Y finalmente, ¿cuál es el alcance que tiene esa implementación del Centro de Escritura para la conformación de una comunidad virtual de aprendizaje que tenga como motivación las prácticas de escritura académica? Las preguntas se materializan en estos objetivos. El primer objetivo es como una mirada general, pues desde fundamentar esa dinámica, desde lo pedagógico, didáctico y disciplinar del Centro de Escritura, y otros 3 objetivos asociados, desde diseñar lineamientos teóricos, pedagógicos, didácticos y técnicos involucrados en el diseño e implementación del Centro de Escritura, las posibilidades teóricas y prácticas del Centro de Escritura para que sea una estrategia institucional, y el último es establecer un alcance de en qué medida ese Centro de Escritura Digital puede llegar a fortalecer una comunidad virtual de aprendizaje en las instituciones educativas. El primer referente teórico entonces tiene que ver con los centros de escritura. Los centros de escritura han tenido 3 momentos claves. El primer momento clave fue en sus inicios, a principios del siglo XX, cuando eran denominados laboratorios o clínicas. Estos centros de escritura aparecieron en Estados Unidos y Reino Unido, con el propósito de, como lo dice la clínica, ir allá a alguien que le remediaran un problema que tenía que ver con la escritura. Tú tienes un problema de escritura, ve al laboratorio o a la clínica de escritura. Con esa mirada aparecieron los centros de escritura. Sin embargo, esa idea se ha ido transformando. A mediados del siglo XX se mantiene el concepto de laboratorio en algunas partes del mundo, pero aparece ya un concepto nuevo que es el de centro, con el propósito de hacerlo más cercano a las sociedades. Y para que no desapareciera como un poco esa transición de que, bueno, tú tienes un problema, ve allá. Y se expande en Europa a mediados del siglo XX.
Para finales del siglo XX y principios del XXI aparecen otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de multialfabetización. Ya se crean centros de multialfabetización, por ejemplo, en Norteamérica. Y se mantiene la idea de laboratorios, pero ya es asociado a un espacio online, entonces laboratorios online. Y se mira el centro de escritura como una estrategia pedagógica. Y ya para estos últimos años, el centro de escritura se da en diversas partes del mundo, es decir, se riega por toda la tierra. ¿Qué está pasando con los centros de escritura en Norteamérica actualmente? Aquí vemos varias líneas de trabajo, las relaciones entre los profesores y los centros de escritura, el seguimiento y la evaluación, pero aquí me detengo yo en dos líneas que me parecen importantes y aportantes a mi trabajo. Uno, es esos centros de multialfabetización en Estados Unidos. Ya entonces los centros de escritura están mirando que la escritura no es solo, en el contexto académico, no es solamente el texto impreso, sino que llegan los estudiantes con ideas como, vean, necesito preparar una presentación y no sé cómo hacerlo, o tengo este problema. ¿Cómo puedo hacer que esta presentación tenga mayor calidad y mantenga los requisitos académicos para lo que se está pensando? Esa idea es interesante. La otra tiene que ver con esa idea que se está dando desde 1984 con Olson y Smith, que los centros de escritura son posibles diseñarlos e implementarlos en la educación secundaria y media. Ese primer trabajo que encontré de Olson y Smith es teórico, solamente se vino a materializar por allá en 1990, pero la idea de estos centros de escritura en la educación media, en high school, fue una idea que nació de las universidades y llegó a la escuela. La idea de este centro de escritura es que nazca en la escuela, permanezca en la escuela y perdure. En Europa hay 4 líneas que he alcanzado a reconocer de investigaciones, tiene que ver con todavía con la implementación y el desarrollo de los centros de escritura digital. Aquí aparece algo nuevo y es la financiación de los centros de escritura digital. En Europa hay una preocupación porque dicen, bueno, y entonces, ¿cómo se financia esto? Porque no hay unos indicadores como otros programas en las universidades que están directamente asociados con costo-beneficio. Aquí es un poco más complejo mirar esta situación. Aparece algo interesante que es el rol de los tutores en los centros de escritura digital, es algo que se está mirando ya a través del mundo, y la enseñanza de una segunda lengua es cómo asesorar en los centros de escritura. Pues sabemos que Europa es multicultural, cómo asesorarlo en diferentes lenguas. En Asia hay 3 líneas fuertes. Una tiene que ver con el fortalecimiento de la escritura académica en la lengua de cada país. Ellos quieren que sus estudiantes en coreano escriban académicamente en coreano, en japonés, las lenguas que hay allá, pero para que se pueda divulgar esta lengua alrededor del mundo. El otro, se mantiene esa idea también europea, es no solamente en la lengua de cada país, sino en otras lenguas. Por ejemplo, en Japón, en la Universidad de Osaka, hay un centro de escritura que hace acompañamiento para los procesos de escritura académica en 5 idiomas, francés, coreano, japonés, español e inglés. Y hay formación de tutores para cada una de las lenguas para estos ejercicios. Y algo que está interesante es los laboratorios de escritura online. Estos laboratorios de escritura online en Asia hacen una distinción, y es el centro de escritura en algunos espacios de países asiáticos es como la parte presencial, y el laboratorio online entonces es el acompañamiento virtual. Eso no quiere decir que un centro de escritura digital no tenga un laboratorio online. De hecho, la Universidad de Emiratos Árabes Unidos tiene esa experiencia, un centro de escritura presencial y un laboratorio de escritura online. Y ese laboratorio de escritura online tiene que ver con esos tiempos de acompañamiento que se dan, por ejemplo, en periodos vacacionales o que se dan por las cuestiones laborales de los estudiantes. Entonces, es una idea interesante en Asia. En África, están más fortalecidos en el norte de África, en los países árabes. De hecho, estos países árabes han logrado constituirse en una asociación de centros de escritura que también participan en esa asociación europea. Y se han ido fortaleciendo en los países árabes. Sin embargo, en países como Argelia y Namibia es una idea nueva.
y por eso sigue siendo una preocupación la creación, cómo se crean estos centros de escritura en las universidades. Algo nuevo que aparece en estos países árabes es que los centros de escritura no son solamente un espacio para acompañar al estudiante, sino que también son un espacio para promover a través de talleres y eventos en las universidades la escritura académica. Y una idea que permanece, como hemos notado, sigue siendo el fortalecimiento de la alfabetización académica en los espacios académicos. En Latinoamérica es una situación más reciente y tiene 3 líneas, pues, debido a la relación con la universidad, y uno es el centro de escritura en la educación postgradual. Esto se da en Costa Rica, en México, aquí en Colombia también. Nuevamente el fortalecimiento de la alfabetización académica, y la última idea es, bueno, cómo implementarlo, el centro de escritura. Bueno, ¿por qué se da esa constante de implementar en diferentes partes? Y es porque el centro de escritura es una situación de contexto. No podríamos decir que entonces yo me traigo el centro de escritura, por decir algo, de la Universidad de Yale, me lo traigo para Colombia y lo hago igualito. No, tengo que identificar esta situación de contexto y mirar cómo se hacen esos procesos de implementación para un contexto latinoamericano. Algunos centros de escritura en Colombia: está el Centro de Escritura Javeriano de la Pontificia Universidad de Cali, la Javeriana de Cali, fue uno de los primeros centros de escritura, el de la Universidad de los Andes, el de la Uniminuto, ICESI, el Centro de Apoyo para la Lectura y la Oralidad de la Escritura DIGA, y el Centro de Escritura de la Universidad del Cauca. Todos están pensados en la educación superior, tienen una estructura muy similar, donde hay unos tutores, los estudiantes piden unas citas a través de una página web y les dan un espacio aproximadamente entre 45 y 1 hora para atender las situaciones. Y otra constante es que los estudiantes deben enviar con anterioridad el escrito para que el tutor tenga como preparar el diálogo para el acompañamiento. Esto me da una línea de trabajo para mi trabajo, y son: es un centro de escritura digital, es decir, asumo el concepto de digital, no el de laboratorio online de Asia, porque lo considero que es algo más cercano para los estudiantes y para las comunidades educativas. Se mira el centro de escritura como una estrategia pedagógica, no es algo remedial, no es una clínica, no, sigue siendo una estrategia pedagógica. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la escritura académica. Se va a dar en la educación media, voy a asumir de la educación media, tiene una línea de esa que se está dando alrededor del mundo, y el diseño de implementación en las prácticas de escritura académica en la educación media. Entonces habría que pensarnos qué es eso de prácticas de escritura en la educación media y en lengua materna, es decir, en español, solo en español. Podrían llegar necesidades en inglés, pues, pero en este caso sería solo en lengua materna. En la línea de la escritura académica seguimos viendo la escritura como con un potencial. Sacar esa idea de escritura solamente apoyada con tecnología, solo una herramienta, entonces que el estudiante va y digita. No, aquí sigue dándose la mirada de la escritura como un proceso comunicativo, pero también cognitivo, metacognitivo y con un valor epistémico, donde el estudiante va a poder, a través de la escritura, fortalecer su aprendizaje, construir conocimiento, trabajar colaborativamente, aportarle a una comunidad académica a través de su ejercicio de escritura. Esas miradas han generado varias perspectivas de abordaje de la escritura. Yo aquí simplemente voy a presentar 2. Una es la escritura como proceso y la otra la escritura a través del currículo. Esa mirada de la escritura a través del currículo ha sido muy abordada en la mayor parte del tiempo en la educación superior. Sin embargo, aquí miraríamos que es posible hacerlo en la educación media. Y que se busca es que existen, así pues, en el caso de la educación media, áreas donde hay características propias para escribir esos textos, y que las disciplinas tienen unos formatos que son necesarios fortalecer en los estudiantes para que puedan acceder positivamente a estos mecanismos de escritura. Y la escritura como proceso sigue siendo una cuestión desde lo cognitivo, desde esa relación entre el pensamiento y el lenguaje, que también el estudiante va a poder acceder desde un contexto a determinados códigos que después va a poder reproducir,
no de manera académica, sino a través de, como se dice el mismo título, a través del proceso. La escritura académica apoyada por TIC sigue teniendo esas miradas de varios autores. Aquí les planteo algunas, pues la posibilidad de lo gráfico visual, la combinación de modos, enlazando el texto de manera no secuencial, la transcripción, la revisión, la edición o publicación. Pero entonces, ¿cuál sería el aporte de todo esto a la escritura académica, a una práctica de escritura académica? Entonces tendríamos que pensarnos, bueno, ¿cómo la imagen puede crear significado? ¿Cómo los enlaces ayudan a construir esas relaciones que se dan a través del texto? ¿Cómo un video puede englobar todo un mensaje que quiere plasmar ese destinador? Es decir, son las relaciones que de una u otra forma están fortaleciendo los procesos de escritura académica a través de estas múltiples posibilidades que se están generando. Aquí aparecen 3 investigaciones donde se ha abordado las prácticas de escritura académica en la educación media, los textos en diferentes niveles de la educación. Por ejemplo, el de Gómez Alzate y otro, donde habla de los textos expositivos mediados por uso de herramientas hipermediales, una relación que tiene Sánchez Rocedes de la escritura, la alfabetización digital, la cultura escolar, y Gómez que habla de herramienta multimodal en la producción de ensayos. Este último se da en la educación media. La constante aquí es que hay unas preocupaciones por cómo está operando esos recursos digitales en la escritura, qué le está aportando y cuál es la mirada de los maestros sobre estos ejercicios, sobre estas prácticas. Vuelve a aparecer aquí esa mirada de la escritura, salir de lo instrumental y volverlo en unas posibilidades didácticas. ¿Cuáles son mis decisiones frente al abordaje de las prácticas de escritura académica? Primero, hay convenciones y elementos de la lengua propios de cada área del conocimiento. Ejemplo, entonces, si un estudiante se acerca al centro de escritura porque el profesor de química le pidió que hiciera un laboratorio, que redactara el informe de laboratorio, entonces habría que reconocer cuáles son esas convenciones propias que se están generando a través de esa área. Otra vez, las posibilidades de la multimodalidad, hipermedia e hipertextos en cada una de las áreas para fortalecer esas prácticas de lectura y escritura. Y finalmente, se abordaría la escritura como proceso y a través del currículo. Se asumen los 2 abordajes. Eso implica una mirada del profesor, del estudiante y las disciplinas, reconociendo que estos roles también habría que fortalecerlos y permitir que se desarrollen a través del centro de escritura. El último concepto tiene que ver con comunidad virtual de aprendizaje. Aquí hago como una especie de relación entre la comunidad de aprendizaje y la comunidad virtual y cómo se están tejiendo esas relaciones. El concepto de comunidad de aprendizaje no es nuevo, viene desde la década de los 70, pues aparece y emerge en España, y después se va también desde la relación en Estados Unidos con algunas como intenciones que se dieron a través de las comunidades, y mantienen unas características que son los principios de esfuerzo, cooperación y solidaridad entre los integrantes que se dan en esa comunidad. Hay una preocupación por mejorar la deserción escolar, es decir, la permanencia de los estudiantes en la escuela, es aprovechar el capital social. Aquí aparece la imagen del padre de familia, de entes externos, o ya sea el psicólogo, el trabajador social, el mismo profesor, el estudiante, y cómo se puede aprovechar ese talento para el aprendizaje y crear rutas para la solución de conflictos que se den en la escuela. Entonces la escuela identifica sus problemas y también crea las rutas para poder llegar a acuerdos de solución. Con las comunidades virtuales, es un concepto de rigor que aparece, se dan otras características, ya aparece que se dan en el ciberespacio, que la organización de estas comunidades virtuales es horizontal, que los participantes e intereses son variados y hay una relación desde la interactividad. Entonces, esta comunidad, a través de los espacios virtuales, va a permitir crear otro tipo de asociaciones que pueden ser de diferentes partes del mundo, es decir, esos límites de lo geográfico desaparecen, lo temporal también, pero sigue siendo asociados a unos intereses que establece esa comunidad. ¿Cuál es el reto de las comunidades virtuales? Que perduren en el tiempo. Entonces, esa sería como una condición para que se dé una comunidad virtual. Entonces, ¿cuáles son esas asociaciones que se pueden lograr entre una comunidad de aprendizaje y una comunidad virtual para conciliar un interés a través del aprendizaje? Aquí, entonces, serían algunas características, donde el aprendizaje es la motivación o el propósito de esa comunidad virtual.
Aquí los aprendizajes son más abiertos, participativos y flexibles. La construcción de subjetividades a partir de las redes de sujetos con un mismo objeto. Para el caso de la investigación, entonces, ese mismo objeto sería las prácticas de escritura académica. Y el uso de los recursos digitales es la diversidad de posibilidades que hay en el ciberespacio para fortalecer esas comunidades virtuales. Aquí aparecen algunas investigaciones sobre comunidades virtuales de aprendizaje, donde la constante es, o la preocupación que se está dando ahí es cómo hacer que estas comunidades virtuales de aprendizaje sean autónomas y perduren en el tiempo, que no sean simplemente propias de una investigación o porque hay un investigador ahí interesado, sino que sea la misma comunidad la que donde esos roles se vayan modificando y donde haya una participación entre todos. De hecho, Chamba, Ruarte y Elorriaga intentan construir un modelo de confianza que permita que perdure esa comunidad virtual de aprendizaje. ¿Cuáles son las decisiones entonces frente a esas comunidades virtuales? Las comunidades de aprendizaje pueden utilizar las TIC como instrumento de comunicación y divulgación. Las comunidades pero eso no quiere decir que sea una comunidad virtual, es decir, pueden haber comunidades virtuales, comunidades de aprendizaje que simplemente utilicen la tecnología. La comunidad virtual de aprendizaje sigue siendo siguiendo la línea de las comunidades de aprendizaje, debe ser un espacio con un proyecto que se desarrolle colaborativamente y que supere los límites del aula de clase. Y las TIC son mediadoras en las interacciones que se establecen entre los integrantes dentro de la comunidad virtual de aprendizaje. ¿Con el propósito de qué? De mantenerlo y consolidarlo. La metodología de investigación es un estudio de caso, donde hay un fenómeno ya que se va a identificar, que está identificado, y es a partir de las relaciones que se están dando ahí y contextuales de los participantes de la mirada de la investigación, que se pretende mirar esas posibilidades que se están dando ahí, para mirar los comportamientos que se involucran en el fenómeno. Sería con un alcance descriptivo y explicativo. Jim plantea 3 niveles, uno exploratorio, uno descriptivo y uno explicativo. Para la investigación es descriptivo y explicativo en la medida en que no solamente se pretende ver ese fenómeno y describirlo, sino también mirar cuáles son las relaciones que se están dando entre esos elementos: comunidad virtual, centro de escritura y prácticas de escritura. Se van a utilizar instrumentos cuantitativos y cualitativos, eso es posible de acuerdo a las miradas de Chetty. Y tendríamos caso 1 y caso 2. El caso 1, la institución educativa Federico Sanán, y el caso 2, la Escuela Normal Superior Antioqueña. El diseño y desarrollo de la investigación sería por fases, como podemos ver en este esquema. En la fase 1 sería como mirar esa perspectiva teórica, pedagógica y didáctica del centro de escritura, va desde el comienzo hasta el fin, porque de una u otra forma las decisiones que se tomen en las siguientes fases van a ir aportando a esas concepciones teóricas y pedagógicas que se están dando en el centro de escritura digital. En la fase 2 sería el diseño del centro de escritura. Aquí sería, pues en esta fase es muy interesante cuál es la mirada de un profesional del lenguaje, del investigador y el diseñador gráfico, para responder no solamente a lo didáctico, sino también a lo técnico, a lo pedagógico y a lo contextual. Para la fase 3 hay una línea base y de divulgación. Aquí se aplicaría un cuestionario a profesores y estudiantes. El responsable sería el investigador. Es un cuestionario abierto y, como se puede ver en el esquema, después tendría una mirada sobre esa entrevista semiestructurada que se haría a futuro a los estudiantes. Entonces, para mirar cómo fue la mirada inicial desde un desconocimiento y cuál es esa asociación después, donde los estudiantes ya reconocen, y el impacto que hay de un centro de escritura. En esta línea de base habría una formación a tutores, una socialización de propuestas en la institución y una inducción a estudiantes. Estas decisiones, entonces vuelvo y repito, haría que permanentemente como investigador me esté fijando o devolviendo a las fases anteriores. En la fase 4 sería el seguimiento al centro de escritura y a la comunidad virtual de aprendizaje. Para ello, entonces tendría una matriz de observación que la aplicaría el investigador en diferentes momentos. La mirada de los tutores
a través del informe que ellos elaborarían sobre esas relaciones que se están dando ahí y sobre lo que pasa con las prácticas de escritura. La mirada de los profesores, de las instituciones educativas, a través de una escala de valoración. La mirada de los estudiantes, a través de una entrevista semiestructurada, y finalmente una persona externa que evaluaría las producciones académicas que hagan los estudiantes de las dos instituciones. Y aquí me permitiría también mirar cuestiones como, bueno, qué pasa con los hombres, qué pasa con las niñas, qué pasa con esta institución privada, qué pasa con la institución pública en la calidad de las producciones académicas. Finalmente, la fase 5, que sería la triangulación y análisis de información, se utilizarían herramientas como Atlas, SPS, hoja de cálculo y otras herramientas para el procesamiento de la información. Lo que me obligaría, nuevamente después del resultado, revisar cómo fueron pensadas cada una de las fases. ¿Para qué? Para tener un informe final desde el diseño e implementación de un centro de escritura digital. El caso 1 sería la institución educativa Federico Ozanam. Aquí lo interesante de este caso es, primero, que en la educación media ya tienen una formación técnica muy específica, lo que permite ya crear unas miradas sobre la escritura académica propia de estos programas, ya sea en programación de software o análisis de muestras químicas, dibujo arquitectónico, donde ellos ya tienen unos modelos, se podría decir, de tipo de textos académicos que les exigen a los estudiantes. Un ejemplo, a los de programación de software, para el grado 11, ellos deben de entregar un proyecto pedagógico integrador, que es un ejercicio de escritura con unas características propias de esa formación. El segundo caso es la Escuela Normal Superior Antioqueña, es una institución para la formación de normalista. Lo interesante de la propuesta de ellos es el modelo desarrollista social, donde ahí ellos tienen un proyecto desde las competencias comunicativas para todos los niveles, y en el grado 10º y 11 hacen unos ejercicios académicos en diferentes áreas. La idea inicial del Centro de Escritura Digital sería el consejo académico que dé el aval, apoyado en la biblioteca escolar, habría un director, un apoyo de promoción de esa escritura a través de los profesores de lenguaje, un apoyo técnico a través de los profesores de informática, unos tutores virtuales que estarían apoyando no solamente a los estudiantes y a la comunidad, sino a los profesores también. La idea inicial del funcionamiento del Centro de Escritura es una presentación del centro que esté visible, unos recursos digitales de apoyo, videos, tutoriales, modelos de texto, cibergrafía, recursos audiovisuales para la escritura, un tutor virtual que tendría su responsabilidad los estudiantes, la asesoría a profesores y también la promoción de talleres, cursos sobre escritura, y la comunidad que estaría a través de, pues ahí pongo varios foros, red, contacto, bueno, porque eso está todavía se está pensando en eso, y la parte de publicaciones. Para las consideraciones éticas se tendría entonces el respeto y tratamiento adecuado a todo el material bibliográfico y audiovisual, la firma del representante legal donde avale en cada una de las instituciones, el consentimiento informado a los profesores y estudiantes o el representante legal del estudiante, y la devolución de los resultados obtenidos una vez terminada la investigación al representante de cada una de las instituciones o al delegado. Aquí se viene pensando un proyecto para 18 meses. Podemos ver que las fases ahí se van dando simultáneamente, y una parte final para pulir el informe. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta imagen muy amplia de un proyecto que pienso que es muy relevante para el desarrollo de competencias de escritura para jóvenes alumnos. Yo quería saber dónde ve usted la necesidad de aprendizaje de escritura académica en los jóvenes, digamos, para los que se preparan para la universidad, para la prueba de ¿cómo se dice? Prueba de acceso, y después para los primeros semestres, ¿dónde son las necesidades más importantes?
Por ejemplo, en la investigación de Pérez Abril planteaban una necesidad en el formato, por ejemplo, del ensayo argumentativo. Hay una necesidad de fortalecer el tipo de ensayo argumentativo para llegar a la universidad, porque muchos de los estudiantes que llegan a la universidad desconocen eso. Pero si uno va a la educación media propiamente dicha, en una escuela, hay dificultades o hay una necesidad en algo tan sencillo como preparar un informe para X clase, ya sea de determinado libro. Entonces los estudiantes desde ahí, desde la educación media, se empiecen a identificar esas necesidades. Puede que mi investigación tenga algunos referentes de primeros semestres, pero la idea es que esas necesidades emerjan en la misma escuela, emerjan en la misma institución, que la institución, con uno de los instrumentos que se utilizaría, pueda plantearse ahí, bueno, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades que se están dando. Yo las que alcanzo a percibir desde mi experiencia como maestro de lenguaje son, pues, identificación de tipologías textuales. Otra, reconocimiento de la escritura como un ejercicio social. Ellos lo ven como una tarea. Otra, la relación que se da desde el área con lo que yo estoy escribiendo, es decir, con el aprendizaje. Usted habló de la importancia de la multimodalidad. ¿Cómo entran textos y prácticas de escritura que incluyan multimodalidad, hipertextos, la imagen hipermedia, escritura interactiva? ¿Cómo entran en este panorama? Voy a darle un ejemplo, profe Hans. Actualmente un estudiante podría utilizar la multimodalidad para escribir un ensayo, para fortalecer sus argumentos a través de la imagen, por ejemplo. Esa sería una forma de utilizar esta posibilidad multimodal. Otra posibilidad sería, por decir, para el área de ética y valores, necesitan construir un texto expositivo a través del video. Entonces, ahí entrarían otras condiciones. Entonces, necesitaríamos otros procesos de asesoramiento para esos estudiantes que no incluyan solamente el hecho de, vean, la cámara se maneja así, la imagen se toma de esta forma, no, sino que incluya también cómo hacer el discurso, cuál sería el diálogo que se teje, cómo influirían ahí, cuáles serían las mejores decisiones para tomar una imagen que les ayude a exponer esas ideas. Usted va a implementar, junto con los profesores de los dos colegios, los centros de escritura en estos dos colegios. ¿Qué piensa cuáles son las estrategias más importantes para la implementación? Porque me imagino que para las instituciones y para los maestros esto es algo nuevo, algo que todavía no conocen muy bien. Pienso, y como está pensado, que el éxito del centro de escritura es que sea como una cuestión desde la institución, que la institución empiece a reconocer esa necesidad. En las instituciones educativas en el contexto de la ciudad saben que la escritura, voy a dar un ejemplo, saben que la escritura es un asunto transversal a las áreas. Y el profesor de ciencia natural se nos pregunta y le dice, sí, es que la escritura es importante. Pero entonces carecemos como de cuál sería la posibilidad pedagógica o los recursos pedagógicos y didácticos para hacerlo. Entonces aquí más que convencerlos es que ellos empiecen a percibir la necesidad y sean también partícipes de este diseño, partícipes a través de la sensibilización, partícipes a través de la promoción, partícipes también que ellos se acerquen al centro de escritura, partícipes a través de que puede ser el tutor vaya o a través del medio también les aporte para esas competencias didácticas que requiere. Y todavía una pregunta con respecto a los centros de comunidades de aprendizaje. ¿Cómo se puede obtener datos sobre la existencia y el funcionamiento de estas comunidades? Bueno, aquí aparecería en la parte de, me voy a ir a la gráfica, desde lo que se tiene pensado al momento, hay una parte de comunidad que tendría que estar asociada directamente al centro de escritura digital, donde no dependería únicamente del tutor ni del investigador, sino que sería como una situación donde todos son partícipes y se les invitaría a participar, por decir, a través de la revisión de los textos de los mismos estudiantes, a través del foro o a través de las discusiones que se vayan a tejer con los textos que se deseen publicar, o a través de los intereses de los maestros, porque hay una inquietud sobre X asuntos de escritura.
Entonces tendría que ser a través de ese componente de comunidad que habría que crearlo. En estos momentos, vamos a decirle, vean, profe, ¿esta es la decisión? No, tengo que pensármelo bien. Y pienso que uno de los ejemplos podría ser retomar algunas de estas investigaciones, por ejemplo, el modelo de confianza de Chamba. Pues eso me permitiría mirar cómo él utilizó en esa comunidad que perduró en una institución. A lo mejor ese modelo me podría servir para replicarlo, pero no es una decisión todavía tomada. ¿Usted piensa que puede haber contradicciones entre el carácter más informal de las comunidades de aprendizaje y el carácter más formal de la institución, colegio? No, ya desde una posición personal no pienso que eso sea, que eso se vaya a ser un obstáculo. De hecho, en las escuelas lo que en muchas ocasiones nos pensamos es que la escuela no debe de seguir siendo ese espacio cerrado y hermético, donde muchas veces consideramos que lo que ocurre allá no es real, cuando lo que ocurre allá es real. Y donde actualmente los estudiantes, los profesores, tenemos, bueno, y en esta ciudad tenemos acceso a la tecnología en diferentes espacios, y hasta andamos con ella. Podemos andar con nuestro celular, es decir, con la tecnología. Entonces no pensaría que vayan a ser como opuestas. Pienso que va a ser una oportunidad para complementar. Pienso que lo entiendo muy bien y pienso que es un señal del optimismo profesional que necesitamos como maestros y profesores. Muchas gracias. Bueno, yo tengo varias preguntas, no sé si prefiere que las formule todas o una por una. Formulémoslas, profe. Bueno, hay algunos aspectos relacionados con el contexto, sí, que se mencionan en el proyecto y en la exposición, y digamos hay dos aspectos de contexto que me parece importante mirar cómo puede aclararlos. De un lado el cultural, ¿sí?, que se menciona, y ahí yo había hecho en torno a este punto una observación acerca de la necesidad de mirar los aspectos étnicos, sociales y de género que deben de ser contemplados en el marco de una exploración y un diseño de un centro virtual de aprendizaje, es decir, qué peso tienen esos elementos como elementos culturales diferenciadores para tener un diagnóstico claro y unas variables que son normalmente variables independientes al proyecto educativo, que pueden interferir o potenciar el diseño, ¿no? Ese es un elemento cultural pues que me parece a mí muy relevante, porque normalmente tanto en instituciones de educación superior como en general en todas las instituciones estos aspectos de orden étnico, social y de género tienen un peso específico, ¿no? En materia pues de las interferencias, el proceso de formación, la gestión que pueda haber de apoyo, de tutoría, digamos, a los estudiantes. El otro factor cultural es el institucional, es decir, la cultura organizacional de las escuelas, la cultura organizacional del sistema educativo, qué valor tiene, qué peso específico tiene de cara al diseño, ¿no? Es un poco en la dirección que mi colega Juneke plantea, es decir, sabemos que no del todo pueden estar preparados para desarrollar esto, pero ¿cuáles son los aspectos que habría que valorar, por ejemplo, como críticos en torno a la implementación de modelos de este orden, ¿no? ¿Qué tienen que ver con la cultura organizacional? Pongo un ejemplo, se habla del papel y el rol del tutor, ¿no? La tutoría en qué marco desde el punto de vista organizacional se desarrolla, en qué marco temporal, espacial, etcétera, se desarrolla esa tutoría, ¿no? Porque es uno de los factores que a nivel internacional, no solo en el tema de escritura, de los centros de escritura, sino de cara a la deserción, se vienen tratando fuertemente, y es la asesoría o el acompañamiento. En algunas instituciones donde tenemos muchas garantías, sobre todo en las universitarias, pues hay menos limitaciones teóricamente, y aún así la tutoría no tiene un nivel realmente cualificado e intenso. Me pregunto en las escuelas como tal, donde los maestros tienen menos garantías,
por parte de las secretarías de educación y de las mismas instituciones de educación para desarrollar una labor de tutoría en el marco de qué condiciones de la cultura organizacional o de qué condiciones de trabajo puede llegar a tener éxito o barreras, ¿no? Esa tutoría, eso es un elemento pues que creo que en el diseño es importante. Y las otras dos tienen que ver con de un lado, ¿por qué el modelo asiático? ¿Sí? Hablaba del modelo asiático, es un modelo que tiene afinidades. ¿En qué medida se considera que tiene afinidades o digamos puede entrar en diálogo? Y lo otro, para finalizar, es se habla de construcción de subjetividades. ¿Qué se entiende por construcción de subjetividades pues, de cara a las comunidades virtuales de aprendizaje? En el diseño y el desarrollo de la investigación, miremos que las fases, pues todas van permanentemente hasta el final. En cada uno de los momentos, desde la mirada del investigador, de los tutores, del profesor, del estudiante y de los profesionales del lenguaje, van a ir dándose en esas relaciones de esas variables, ya sea de género o en el caso de los casos, una institución es pública, la otra es privada, la otra tiene un énfasis más académico, el otro tiene un factor más técnico. Esa mirada se va dando en cada uno de los casos. Y va a ser muy fuerte, pues, dentro de las recomendaciones que se dan, en esa escala de evaluación de la escritura académica apoyada por TIC, desde el fortalecimiento de la escritura académica por esos profesionales externos. Sin embargo, dentro de la propuesta metodológica, lo que se busca mirar es el fenómeno que se da a través de eso. Porque aquí no podríamos decir, bueno, entonces yo diseñé, pues de pronto es algo que podía haber dicho mal, y entonces ya voy a implementar. No, el diseño se va a pilotar, va a hacer un pilotaje permanentemente. A lo mejor el insumo del diseño, mi tesis va a ser el insumo de un diseño, pues para que a futuro otras instituciones puedan seguir, o esas mismas instituciones sigan abordándola y teniendo en cuenta esos elementos. En cuanto a la parte institucional y organizacional, por el momento, sabemos o se reconoce que el Consejo Académico de una institución debe de primero identificar la necesidad y validar un poco pues, que se implemente este tipo de herramientas en las instituciones. Habría una relación directa con la biblioteca escolar como un espacio también de encuentro y de reconocimiento, y a lo mejor inicialmente como esa parte física que se requiere, pues que a veces lo piden las comunidades y a veces los estudiantes, pues porque uno va a decir directamente, no, es que el centro está ahí en internet, pues eso podría ser como una cuestión compleja, pero así sea inicialmente como un espacio de encuentro y para preguntarnos a través del Centro de Escritura Digital. Los tutores virtuales, ¿cómo los he pensado hasta el momento? Hay varias posibilidades. Una, acompañamiento de practicantes del área del lenguaje. Otro, podría ser un par académico, es decir, aquellos estudiantes de grado 10º u 11 que ya se han identificado que tienen unas condiciones pues, suficientes en la escritura porque la han venido trabajando y pueden hacer un trabajo de par. Esas son las dos miradas como más cercanas que tengo en estos momentos de cómo podría ser ese tutor. En la normal, pues de pronto tendría una ventaja, y es que en la normal hay un ciclo complementario. Ellos cuentan con un ciclo complementario donde esos profesionales que están en el ciclo complementario podrían hacer las veces de tutores. Y finalmente, pudo haber sido una cuestión de imprecisión mía al decir que asumo un único modelo en el discurso, porque no es cierto. El hecho es, dentro de mis decisiones para el centro de escritura, asumo el centro de escritura digital y digo en ese componente digital de una imagen que hay en Asia de los laboratorios online, es decir, porque es posible. Pero también asumo la estrategia pedagógica
del Centro de Escritura, que es a nivel mundial. Y utilizo también esa práctica de escritura académica, ese concepto, como más amplio, que lo denominan en Norteamérica, que lo dije como un centro de multialfabetización, pero asociado a las diferentes relaciones, no solo con lo análogo, sino también con lo digital. Entonces pudo haber sido una imprecisión mía, solo con el modelo asiático, porque no es la idea, es más bien una mirada desde lo mundial. No, vamos entonces ahora a dar inicio a la lectura del acta. Dice así: el día 24 de septiembre de 2015, en el auditorio 3 de la sede de investigación universitaria CIU, se convocó de forma presencial a los doctores Haas, Werner, Juneke y Edison Neira Palacio en calidad de jurados, a la doctora Dora Inés Chaverra Fernández en calidad de tutora y a una representación de los integrantes del Comité de Doctorado de la Facultad de Educación para presenciar la sustentación pública de la candidatura doctoral de Gerson Jair Calle Álvarez, estudiante de la línea de formación, educación y tecnologías de la información y la comunicación de la 11ª cohorte del programa de doctorado en educación, quien hizo la presentación de su proyecto de investigación titulado El Centro de Escritura Digital, una posibilidad para el fortalecimiento de la producción de textos académicos en la educación media. Una vez terminada la presentación por parte del estudiante y cumplida la deliberación de los jurados, se firmó el acta con la calificación de aprobado por unanimidad. Acto seguido, la coordinadora del doctorado en educación dio a conocer el resultado. Firman los jurados, la tutora y la coordinadora. Medellín, septiembre 24 de 2015.